Y vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Dice usted amén? Muy bien, Evangelio de San Juan capítulo 12. Entonces vamos a ver ahí. Lea conmigo los versos 1 y 2. San Juan capítulo 12 versos 1 y 2. Dice la Biblia que entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Dice el verso 2: y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Amén. A ver, oremos por las peticiones. Acompáñeme, levante su mano en alto. Padre, ahora convenidos con la iglesia, te presentamos nuestras necesidades esta noche. Te rogamos, Padre, que las resuelvas, por favor. Recuerda que somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, y tú has sido un buen Padre para nosotros. Hoy lo confesamos y siempre hemos dado ese testimonio, Padre Santo. Por eso hoy venimos a rogarte que resuelvas nuestras necesidades, por favor. Ten misericordia, Padre, y mueve todos los medios necesarios para que seamos bendecidos como hijos tuyos. Ahora levante su mano y dígale: gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que una de las buenas experiencias que tuvieron los discípulos con el Señor, dice ahí San Juan 12:2, fue el hecho de ver a Lázaro sentado con el Señor. Dice ahí que le hicieron una cena allí, en la casa de Lázaro, al Señor Jesucristo, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Ahora, esta experiencia, fíjese, fue buena para los discípulos, porque Lázaro aprendió a atender al Señor Jesús. Mire qué interesante es cuando logramos ver que los seguidores del Señor Jesucristo logran atender al Señor Jesucristo. Ahí estaba Lázaro, dice otra versión, que estaba recostado a la mesa junto con el Señor, platicando, mientras les pasaban ahí los nachos, los ignacios, mientras le pasaban yo no sé qué que estaban preparando de comer. Lázaro estaba atendiendo al Señor en su casa. Mire qué interesante, hermano. Por eso ha de haber sido una buena experiencia, pues. Ahora, atender, fíjese, dice el diccionario que es ocuparse o cuidar de un determinado asunto, o prestarle atención a un determinado asunto. Dice el diccionario también que es proporcionar un determinado servicio o proveer de cierta cosa. Eso es atender, pues. Llegó el Señor a la casa de Lázaro y Lázaro estaba ahí prestando un servicio, estaba proveyendo la comida para el Señor, en fin, estaba prestándole atención al Señor Jesucristo. Y en la Biblia, usted sabe que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, ¿verdad? Bueno, entonces en la Biblia, en los idiomas de la Biblia original, atender es sinónimo de oír inteligentemente, fíjese, de atención, de atento, de obediencia. Fíjese que es sinónimo de clavar la mirada, como cuando alguien pone la mirada en algo y no la quita, porque está prendido de eso, pues. También es girar, voltear, como que va caminando para allá y completamente da la vuelta para prestarle atención a algo que está ocurriendo. También es sinónimo de cuidado, de atención bondadosa. Acuérdense que bondadoso es calidad de bueno, pues. Entonces es
atención, por prestarle una buena atención al asunto, pues. También es sinónimo de adherirse estrechamente, de pegarse a algo, pues. Ahora la Biblia dice, fíjese, con respecto a atender, que si atendemos a lo bueno, eso nos puede librar del mal. Pero si atendemos a lo malo, lo contrario, vamos a dañar a muchos. Mire, dice el Salmo 39:1 que si atendemos a lo bueno, eso nos puede librar del mal. Dice ahí el salmista: yo dije, guardaré mis caminos. Otra versión dice, atenderé mis caminos, les prestaré atención a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca, atenderé mi boca, le prestaré atención a mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Como quien dice, me voy a cuidar de hablar y de decir a dónde voy cuando esté frente al pecador, pues. Porque si no, el pecador se asocia inmediatamente con el creyente y lo arrastra al mal. Entonces, en otras palabras, está diciendo ahí el salmista que si atendemos a lo bueno, eso nos va a librar de muchos males, hermano. Si nosotros atendemos a las leyes, a las reglas, a los procedimientos, eso nos va a librar de que el policía un día de esto nos garrotee en la calle. Pero si atendemos a lo malo, como es lo que hace la mayoría, vamos a dañar a muchos. Mire, dice el Proverbio 29:12, vea conmigo ahí, Proverbio 29:12. Dice: si un gobernante presta atención o atiende a palabras mentirosas, todos sus servidores se vuelven impíos, se vuelven trinqueteros, mordelones, ladrones. Entonces, si nosotros atendemos a lo malo, hermano, dañamos a muchos, pues. Tal vez nosotros creemos que es nuestra vida, que no tiene nada que ver con nadie, pero estamos dañando a otros. Ya ve que la teología de la liberación dice: haz lo que quieras siempre y cuando no lastimes a otro. Y de ahí es donde se agarran para decir: no, yo vivo como quiero, es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. Pero no se dan cuenta que están dañando a otros. Entonces, si el gobernante le presta atención a las mentiras, degenera a todos los demás, pues. Porque todos se dan cuenta, hermano. Todos se dan cuenta que el gobernante acepta mordidas. Todos empiezan a pedir mordidas y se arruina el gobierno. ¿Comprende? Entonces, si atendemos a lo malo, vamos a dañar a muchos, hermano. Ahora, lo terrible de no atender la palabra de Dios, dice el Salmo 28:5, está en que eso nos va a destruir, fíjese. Si no atendemos la palabra de Dios, eso nos terminará destruyendo, dice el Salmo 28:5. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, dice otra versión, porque no le prestan o no atienden, no le prestan atención a lo que el Señor hace, ni la obra de sus manos. Entonces dice: Él los derribará y no los edificará. Si no le prestamos atención a la palabra de Dios, hermano, nos vamos a autodestruir, pues. Porque Dios ya no nos va a querer ayudar, pues. Ya no vamos a ser amigos de Dios. Es por eso entonces que Lázaro obtuvo una buena experiencia, fíjese. Cuando dice San Juan 12:2 que estaba sentado ahora atendiendo al Señor. Al fin aprendió a atender al Señor. Como que le costó un poquito, pero terminó atendiendo al Señor Jesucristo. ¿Ya se dio cuenta? Entonces Dios nos ha llamado para que ahora lo atendamos nosotros a Él, hermano. Ese es el punto, pues. El Señor tocó a la puerta de nuestro corazón, le abrimos la puerta de nuestro corazón
Es un invitado, pues. Y ahora Él espera que lo atendamos. Claro que tal vez usted era bueno, yo tengo mi modo de atenderlo, pero hay una única modo de atender al Señor, pues. No hay muchos modos. No puede usted atender al Señor como usted quiera, como usted piense, no, o como usted acostumbre. No, hay una forma para atenderlo. Entonces Dios nos ha llamado ahora para que lo atendamos a Él. Vea conmigo, pues, a ver, anime al que está a su lado, dígale ánimo, hermano. No te asustes, dígale. No te asustes, pero hoy el Señor te va a hablar. ¿Ya le dijo? Bueno, entonces dice San Juan capítulo 4 verso 40, fíjese que un día el Señor comenzó a tener relación con los samaritanos. Dice ahí literalmente San Juan 4:40, que de modo que cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días, dice el verso 41, y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, a la samaritana, verso 42, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Mire, el Señor comenzó a tener relación con los samaritanos, pues. Dice San Juan 4:9 que los samaritanos eran un poco opuestos a los judíos. Acuérdense que cuando el Señor se le acercó a la mujer samaritana, dice ahí San Juan 4:9, que entonces la mujer le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Entonces dice ahí entre paréntesis, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Acuérdense que cuando Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte era Israel y la capital era Samaria. Y esas 10 tribus se dedicaron a la idolatría, se mezclaron con toda la gente ahí de Canaán y se hicieron paganos. En cambio Judá permaneció un poco más puro para Dios, que era la única tribu que quedó en el sur, entonces el reino del sur se llamaba Judá y la capital era Jerusalén. Entonces cuando se encontró el Señor con la samaritana, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, siendo del sur, me hablas a mí que soy samaritana, soy del norte? ¿Comprende? Ya ve que el racismo siempre ha existido, hermano. No es asunto de ahorita. No se asuste por eso. Eso siempre ha existido. Entonces los samaritanos eran un poco opuestos a los judíos, pues. Tenían su propia forma de creerle a Dios. Es más, hasta el día de hoy tienen su propia Biblia. La Biblia de los samaritanos es el canon de Moisés nada más, los primeros 5 libros de la Biblia. En cambio la de los judíos no. La de los judíos tiene todos los libros que tiene nuestra Biblia, los 66 libros. Por eso nosotros tenemos 66 libros. Pues son 27 del Antiguo Testamento, no recuerdo exactamente los números, pero los del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento son los que tienen nuestra Biblia, porque nosotros creemos que el pueblo de Dios es el pueblo judío, no los samaritanos, porque la capital es Jerusalén. Entonces tienen su propia Biblia, cada grupo, y cada grupo adora a Dios a su manera. Acuérdense que los samaritanos instauraron un propio sacerdocio, pues, para no ir a Jerusalén a adorar. Entonces tienen su propia forma de adorar, completamente alejada de la voluntad de Dios. Pero le cuento esto para que usted se dé cuenta que el Señor logró tener relación con ellos, pues. Y los samaritanos aceptaron la palabra de Dios, hermano, siendo tan opuestos, siendo tan alejados, llegaron a escuchar al Señor Jesucristo y lo aceptaron como Salvador, como algo parecido a usted y a mí, ¿verdad? Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Nosotros que estando tan alejados de Dios, con nuestros propios dioses, nuestra propia creencia, nuestra propia Biblia,
nuestra propia forma de adorar a Dios y estábamos alejados de Dios. Pero un día oímos del Señor Jesucristo, le abrimos nuestro corazón y lo aceptamos como Salvador. Ah, gloria a Dios. Fue algo increíble, hermano. Algo increíble que a usted lo hayan sacado de donde estaba. Peor en este tiempo de la Semana Santa, comiendo pan nada más y pescado, porque si comía carne se volvía pez. Entonces dejan de comer carne roja, solo pescado con pan. Mire, teníamos nuestras propias costumbres, pues. Yo me acuerdo que en mi casa, hermano, era prohibido, en el tiempo de mis abuelos era prohibido hasta prender un televisor. En ese tiempo, acuérdense, había televisores blanco y negro, hermano. Pero ahí mirábamos cartoons. El Zorro era puro blanco y negro. Pero era prohibido prender un radio. Toda esa semana de Semana Santa era un luto terrible por la muerte del Señor. Teníamos nuestra propia forma de creer, pues, si creíamos que estábamos agradando a Dios. ¿Quién iba a creer que un día íbamos a estar en una iglesia evangélica levantando los brazos y danzando, hermano? Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es increíble. Pues le cuento de dónde el Señor me sacó a mí. Yo no sé de dónde lo sacó a usted, pero ahorita no tenemos tiempo para oírlo. Cuando hay una vigilia lo vamos a invitar a que nos cuente. Pero haya sido de donde haya sido, hermano, usted estaba alejado de Dios, pues. ¿Y qué le parece que un día le abrió el corazón? Se atrevió a invitar al Señor a su corazón. Y el Señor fue tan humilde que no dijo: este pagano, mundano, ¿cómo voy a tener relación con él? Como le dijo la samaritana. El Señor fue tan humilde, se humilló y entró a vivir a nuestro corazón, hermano. Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire, entonces dice Lucas, ahora va conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 10 verso 38, que cada vez que el Señor pasaba por Betania desde entonces, se hospedaba con ellos, porque lo recibían bien, lo querían. Los samaritanos querían al Señor, pues. Y Betania estaba ahí en Samaria. Y dice Lucas 10:38 que mientras iban ellos de camino, le entró en cierta aldea, era Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Porque siempre que el Señor pasaba por ahí de gira evangelística predicando el evangelio, lo recibían bien y lo atendían. Se hospedaba con ellos. Dice Lucas 10:39 que el Señor usaba las casas de ellos, fíjese, para predicar el evangelio. Mire hasta dónde llegaron a servir estas personas, hermano. Dice, y ella tenía una hermana que se llamaba María, dice Lucas 10:39, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. El Señor pasaba por Betania y entonces les decía: miren, me prestan su casa para el culto hoy en la noche. Con mucho gusto le decían: véngase, pastor, aquí hagamos el culto a Dios. Y hacían cultos a Dios y el Señor predicaba la palabra de Dios. Y siempre se hospedaba ahí con ellos, porque llegaron los samaritanos, habían aprendido a atender la obra del Señor, siendo personas tan opuestas al evangelio, siendo pues personas tan paganas, perdidos. Llegaron aprendieron, les costó un poco, pero aprendieron a atender la obra del Señor. ¿Ya se dio cuenta? Entonces Dios nos ha llamado a nosotros para que ahora nosotros lo atendamos a Él, hermano. A veces nosotros creemos que venimos a la iglesia para que Dios nos atienda a nosotros, y solo quejas somos. Y a veces el Señor se sorprende, porque he oído que algunas profecías, hermano, se sorprende y dice: pero si te estoy dando, ¿qué más querés? Te estoy dando.
ya no te puedo dar más de lo que ya te di. Porque a veces, hermano, nosotros venimos y queremos que Él nos atienda. ¿Y qué le parece que nos llamó para que nosotros lo atendamos a Él? Cuando el Señor llegaba a la casa de ahí a Betania, hermano, no estaba diciéndole: Marta, ¿cocinaste hoy? ¿Tenés dinero para hacer unos huevitos revueltos ahí con frijolitos, con platanitos, un pozole, pues, para emparejar el asunto, hermano? O unos burritos, o unos tacos al pastor. Imagínense si Marta hubiera dicho: no, Señor, si tú me dieras, si multiplicaras mi aceite, entonces yo podría. No, ellos atendían al Señor. No estaban diciendo: Señor, recoge una ofrenda especial, es que ahora la luz nos salió muy cara. No, 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 no. Ellos atendían al Señor, hermano. ¿Qué le parece? Todos los samaritanos habían aprendido a atender la obra del Señor, pues. Ahora, atender al Señor Jesús es un proceso de aprendizaje. Y esa es la buena noticia que tengo para usted esta noche. No se asuste, no se asuste. Porque es algo que se tiene que aprender, pues, y es un proceso. Y lo terrible de eso es que es diferente en cada uno de nosotros. Y eso es interesante saberlo, fíjese, hermano, porque o conocer esto, porque entonces uno conoce cómo es la obra de Dios, pues. Si no, uno se frustra, porque a veces uno quisiera que todos fueran como uno, o otros esperan que nosotros seamos como ellos, y no se puede, ni en la misma familia se puede, sino que cada quien va a desarrollarse en el proceso y va a aprender de acuerdo al nivel que sea o al que pertenezca. Y por lo menos hay 3 niveles para aprender a atender al Señor, que yo quiero que vea usted conmigo, porque en alguno de esos niveles estamos usted y yo. Y entonces usted, conociendo esos 3 niveles, usted va a aprender a visualizar a los demás y no se va a frustrar, va a comprender que en algún nivel de esos están. Entonces dice San Juan 11:5, fíjese que el Señor amaba a los 3 habitantes de esa casa. Dice San Juan 11:5, porque ahí están los 3 niveles. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana, que era María, y a Lázaro. O sea que el Señor nos ama igual a todos, pues. Pero son 3 diferentes niveles. No crea usted que el Señor ama más a uno. El Señor amaba más a María porque se sentaba a oír que a Lázaro o a Marta porque le daba de comer. No, el Señor amaba igual a todos. Entonces dice Lucas 10:39 que María es el ejemplo de los que aprenden rápido a atender al Señor. Porque eso sí, hermano, aquí en la iglesia, espiritualmente hablando, hay unos que son chispudos, tienen las pilas puestas, hermano, y rápido aprenden, saben qué es lo que quiere el Señor y responden inmediatamente. Esos son los chispudos. ¿Sabe usted lo que es chispudo, verdad? ¿Cómo dice usted a un chispudo? Los truchas. Los truchas, dice aquí el hermano. Los inteligentes espirituales, pues. Los que tienen inteligencia espiritual. Entonces dice Lucas 10:39, vea conmigo, dice Lucas 10:39, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. María, hermano, aprendió a atender al Señor en el orden de la prioridad del Señor, pues. Y la prioridad del Señor Jesucristo es que nosotros atendamos su palabra primero.
antes que cualquier otra cosa. Que atendamos, que amemos su palabra, que deseamos su palabra, que tengamos hambre de oír su palabra. Esa es la prioridad número uno del Señor. Y María entendió eso rápido, hermano. Entonces, cuando miraba al Señor, se le sentaba a los pies a escuchar las enseñanzas del Señor. Entonces, María es el ejemplo, fíjese, repito, de los que aprenden rápido, pues. Dice Lucas 10:42 que esta reacción de María de aprender rápido a atender al Señor en el orden de Dios es debido a un alma sanada, bien equilibrada. Mire, dice Lucas 10:42, pero una sola cosa es necesaria, dijo el Señor, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Fíjese, es el mismo Señor Jesús el que está diciendo. Está diciendo, miren, aquí de los tres de ustedes, quien tiene el alma bien equilibrada y sanada es María, porque tiene hambre de mi palabra. Entonces, si usted tiene hambre de la palabra de Dios, gloria a Dios, hermano. Su alma se está sanando, se está sanando, se está sanando. Ahora, si no tiene hambre de la palabra de Dios y no le importa, no le interesa recibir el rema de la palabra de Dios, usted está muy grave, está muy enfermo. Entonces María es el ejemplo de los que aprenden rápido, porque sus almas son sanadas, pues, y están bien equilibrados. Es como el bautismo con el Espíritu Santo, pero lo reciben los que tienen un alma sanada. Ahora, el que no tiene un alma sanada, como cuesta que hable lenguas, hermano. Y usted le pone las manos una vez y otra vez, y imposición de manos de todo el que puede le pone encima las manos, y no hay modo, pero ni porque le jalan el pelo. Porque no libera su alma, pues. Y al no estar liberada el alma, no son bautizados con Espíritu Santo. Entonces María, repito, es el ejemplo de los que aprenden rápido, que aman la palabra de Dios, aman aprender de Dios, pero estoy hablando del rema de Dios, pues. No de los que se meten a un instituto bíblico a estudiar y metodologías humanas. No, sino aman la revelación de Dios. Entonces dice Lucas 10:41 que el segundo nivel es Marta. Y Marta es el ejemplo de los que atienden al Señor, pero no comprenden los tiempos. Porque la intención de Marta era buena, pues ella quería atender al Señor. Lo único es que estaba fuera de tiempo. Entonces dice Lucas 10:41, respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. ¿Se acuerda que cuando llegó el Señor ahí, Marta empezó a cocinar, verdad? ¿Se acuerda de ese pasaje, verdad? Y María se sentó a escuchar al Señor. Y entonces Marta le dijo: Señor, ¿no te da pena que María no me ayude a preparar la comida? Entonces el Señor le dijo: Marta, es que tú estás fuera de tiempo, pues. No es tiempo ahorita de cocinar, es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Entonces Marta, fíjese, es el ejemplo de los que atienden al Señor. Sí, quieren estar en la iglesia, les gusta, solo que a la hora de la palabra de Dios les da sueño, se ponen a pensar en otras cosas, la mente se les divaga, de repente vuelven a regresar aquí cuando decimos amén. Dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy?
o sencillamente no vienen a la iglesia, o vienen, les gusta, vienen, pero no por estar interesados en oír la palabra de Dios, hermano. Ese es el segundo nivel, pues. Marta es el ejemplo de ese segundo nivel, que sí atienden al Señor, pero no comprenden los tiempos, andan en otra onda, pues. Atienden al Señor a su manera, no como el Señor quiere que lo atendamos. Entonces dice Lucas 10:40 que esto es debido a un desequilibrio en el alma que los hace darle la prioridad a sus habilidades. Mire cómo están nuestras almas, hermano. Hay almas sanadas, equilibradas como la de María, pero hay almas desequilibradas como las de Marta. Porque dice ahí Lucas 10:41 que respondiendo 10:40, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él le dijo, ahí está, mira, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Como que Marta está luciendo sus habilidades culinarios, pues. Y como el Señor no le presta atención, entonces le va a decir, Señor, ya sentiste el olor al ajo ahí, a la cebolla, ya se está dorando. Tengo una sazón terrible. Solo miro la cebolla y se dora. O aquellos que les gusta tanto trabajar que por eso no vienen a la iglesia. O quieren hacer tanto dinero porque tienen tantos compromisos que por eso dejan de venir a la iglesia. Sus habilidades, pues, sus almas están desequilibradas y le están dando más importancia a sus habilidades que atender al Señor. Entonces Marta es un ejemplo de ese nivel de creyentes, pues, que están desequilibrados y le dan la prioridad a sus habilidades, a sus sentimientos, a sus dolores. Dice San Juan 11:20, mire que Marta al final terminó aprendiendo a atender al Señor como el Señor quería. Mírelo conmigo, dice San Juan 11:20, que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta, dice el 21, dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y aunque ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Dice el verso 24, y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dice el verso 26, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Mire, en ese pequeño encuentro que tuvo Marta con el Señor, Marta aprendió toda la teología y toda la escatología bíblica en un ratito. Porque le dijo, sí, yo sé que mi hermano va a resucitar, pues en el día final. No, le dijo el Señor, hoy puede resucitar. ¿Crees esto? Claro que lo creo, le dijo. Mire cómo Marta terminó atendiendo al Señor como el Señor quería. O sea que tuvo que sufrir una media tormenta para venir a la iglesia a oír la palabra de Dios, hermano. Mire qué tristeza. Hay creyentes que Dios tiene que dejar que los atormenten un poco para que entonces les dé hambre de la palabra de Dios, hermano. Cuando el sheriff los agarra y los lleva a la cárcel, entonces ahí se empiezan, pastor, envíeme CDs, envíeme DVDs. Tengo un grupo aquí de presos que quieren oír la palabra de Dios. Mándeme unos sembradores. Mire, hermano, y cuando estaba en la iglesia no hacía nada.
Solo agarró el sheriff y le dieron ganas de predicar el evangelio. Le dieron ganas de ser pastor, aunque sea en la cárcel. Mire cómo algunos tienen que ser sacudidos a veces para que atiendan a la obra de Dios, hermano. No hay necesidad de eso. Si nosotros abriéramos nuestro corazón y fuéramos como María, que rápido entendió que tenía que atender la obra de Dios, porque para eso el Señor lo trajo. Pues es como que si usted se hiciera bombero. ¿Sabe lo que es un bombero, verdad? Fireman es, ¿verdad? Algo así. Fireman, ahora que tengo catarro, fireman. Y que hay un incendio y le dicen, bueno, vayan y usted dijera, no, yo me quedo aquí. No, hombre, si para eso se hizo bombero, para pelear contra el fuego. Sino para qué se hizo bombero. O como aquellos que se meten al ejército, hermano, y cuando los mandan a la guerra, los padres aquí empiezan a llorar. Es decir, presidente malo, como mandó a mi hijo a la guerra. ¿Para qué se metió a eso, pues? Eso es ridículo, hermano. Y mire usted a los latinos llorando, ay, mi hijo. Lo mandaron, y a los dos, había unos que tenían dos, y a los dos al mismo tiempo los mandaron. ¿Por qué a los que no me dejen uno? ¿Que se metieron a eso? Hermano, mire, ahí están los demócratas llorando que sí, que traigan al ejército otra vez, tráiganlo. Pero es que es el ejército, hermano. ¿Nos tiene que defender, sí o no? Claro, pues para eso están ahí, para eso le estamos pagando ahí. Si no, ¿para qué se metieron a eso? Pero ahí están llorando, tráiganlos, ya traigan, que traiganlos, que peleen. Los traen aquí, ¿qué hacen aquí ese montón, hermano? No hay trabajo para muchos. ¿Comprende? Entonces nosotros, le pongo ese ejemplo, hermano, para que usted vea pues que nosotros, Dios nos trajo a la iglesia y no queremos atender la obra de Dios. Entonces ¿para qué venimos? Por el amor de Dios, por vida suya, como dicen allá. Entonces mejor ya no vengamos, hermano. Hagámonos Boy Scout o Girl Scout o del Club de Leones, del Club de Rotarios, de cualquier cosa, menos de la iglesia de Cristo. Dios nos llamó para que lo atendamos a Él ahora, pues, ¿comprende? Entonces hay algunos como Marta, pues, que Marta quería atender al Señor, pero a su modo. Entonces, hasta que el Señor le dijo, mira, Marta, tú andas en otra onda, andas fuera de tiempo. Ahorita es tiempo de oír la palabra de Dios. Pero Marta entonces fue sacudida, y en esa sacudida que le dieron, aprendió a amar la palabra de Dios, aprendió a apreciar. ¿Comprende? Yo no espero que usted esté esperando ser sacudido, hermano, para que le dé hambre de Dios. No, las sacudidas a veces son duras. Porque está el tercer nivel, dice San Juan capítulo 11 verso 1, que Lázaro es el ejemplo del tercer nivel, de los que no aprenden a atender al Señor. Están en la iglesia, pero estos sí andan volando bajo, hermano. No hay modo que se eleven un poquito para nada. Dice San Juan capítulo 11 verso 1, y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Y dice el verso 3, y las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Porque Lázaro, hermano, siempre que el Señor llegaba ahí y se hospedaba ahí en Betania, en esta casa, Lázaro nunca estaba. Solo estaban María y Marta. Miren los evangelios y se va a dar cuenta. Solo estaba María y Marta. María, que sí
sí atendía al Señor en el orden de Dios, Marta que medio lo atendía, y Lázaro, hermano, salía corriendo. Cuando llegaba el pastor a visitar, que Lázaro no quería ni saludar al pastor, hermano, le caía mal. Entonces Lázaro es el ejemplo de los que no aprenden a atender al Señor. Dice San Juan 11:4 que estos tienen que ser sometidos a duros tratos, hermano. Mire usted por qué a uno les cae más que a otros. Porque no quieren atender la obra de Dios, pues. Y para eso Dios los llamó. ¿Y sabe qué es lo más triste para Dios? Es que Dios no puede llamar a otros, porque a usted lo llamó. Usted tiene lo que Dios necesita. Usted se vino a la tierra equipado con los dones que Dios necesita. Y ahora que está aquí en la tierra ya no se los quiere dar a Dios. Entonces Dios dice: bueno, te voy a tener que sangolotear, pues. Entonces dice San Juan 11:4 que cuando Jesús lo oyó dijo, porque le dijeron: pues está enfermo, el que amas está enfermo. Y ¿sabe qué dijo el Señor? Dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Mire, tratos duros, hermano, que incluyen hasta la muerte, fíjese. Mire cómo algunos tienen que ser afligidos hasta la muerte para que entonces digan: ahora sí voy a ir a la iglesia, Señor. Si me sacas de esta, de veras que sí voy a ir. Sí ahora sí voy a estar en los cultos. Porque incluye hasta la muerte, tratos duros, pues. Dice San Juan 11:17 que el trato puede incluir hasta el enfriamiento espiritual, que está hablando ahí de muerte, pues, pero es una figura del enfriamiento espiritual. Dice 11:17 que llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro, porque Lázaro se enfermó y se murió. Y hasta el 4.º día se apareció el pastor a dar el pésame, hermano. Por eso a veces a la gente les damos cólera a nosotros, porque cuando más necesitan no aparecemos. Pero es que Dios tiene un propósito, hermano. Y entonces dice que hasta el 4.º día, mire, llegó y ya Lázaro se había muerto. Pues es figura del enfriamiento espiritual. Mire por qué muchos creyentes se enfrían espiritualmente y se desaparecen de la iglesia. Porque les van a dar una sangoloteada horrible y hasta se enfrían espiritualmente. Dice San Juan 11:42 que el trato va a incluir vencer la dificultad para recibir la vida de Dios, porque ese es el asunto, hermano. No atienden la obra de Dios porque no tienen la vida de Dios, porque no quieren recibir la vida de Dios. Entonces no pueden atenderla al Señor Jesucristo. Entonces dice San Juan 11:43 que habiendo dicho esto, fíjese, el Señor quitaron la piedra de la tumba de Lázaro y se acercó y gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Ahí estaba Lázaro enterrado, pero el cuerpo, Lázaro realmente estaba en el Seol, en el infierno. Acuérdense que antes el paraíso estaba ahí en el infierno, pues, hasta que el Señor Jesucristo resucitó, lo sacó de ahí, se lo llevó al cielo. Pero entonces todos los creyentes al morir iban allá al infierno, al paraíso. Y el Lázaro, me imagino, ya estaba sentado en el seno de Abraham, ya disfrutando, hermano. Y de repente oye la voz del Señor hasta allá abajo que le dijo: Lázaro, ven fuera. Y la voz lo sacó, porque era la vida de Dios. Y él pasó recogiendo su cuerpo y se paró en la tumba, hermano. Gloria a Dios. Mire, el trato es tan severo, pero va a incluir la libertad para que reciban la vida de Dios. Porque por eso es que se mueren espiritualmente, pues,
porque dejan de recibir la vida de Dios. Pero va a ser una arrastrada tan terrible que van a aprender a recibir la vida de Dios. Entonces dice San Juan 11:44 que el trato va a incluir venir a la iglesia para romper las ataduras. Dice San Juan 11:44, y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Porque el trato va a ser tan severo que van a venir a atender al Señor, hermano, y bien amarrados. Y van a tener que tener paciencia para que se les caigan las amarras. Mire qué problema, hermano. Por eso hay que aprender a atender al Señor. Porque si caemos en el nivel de Marta o en el nivel de Lázaro, hermano, un montón de ataduras nos vamos a ganar. Y lo peor de todo es que al final vamos a regresar para ser desatados. ¿Y qué? Vamos a tener que tener mucha paciencia. Si antes no nos gustaba venir a la iglesia porque muy largo el culto, ahora vamos a tener que vivir en la iglesia para que las ataduras se caigan. ¿Comprende? Y enfrentar una serie de problemas terribles. Ahí salió Lázaro amordazado, hasta tapado, y le dijeron: bueno, destapen. Empezaron a quitar todas con olor a pudrición. Porque Marta, cuando quitó la piedra ahí, le dijo: Señor, ya hiede, si hace 4 días que murió. Ya ve el dicho aquel que dice que el muerto y el arrimado, mejor ya no sigo. Entonces ya tenía mal olor, pues. Tuvo que esperar que le quitaran las amarras, que lo bañaran y que volviera a la vida. Miren, entonces note, hermano, hay 3 niveles. Pues el primero es María, que es ejemplo de los que aprenden rápido. Marta, que es el ejemplo de los que atienden al Señor, pero no comprenden los tiempos, hermano, de Dios. Y Lázaro es el ejemplo de los que no aprenden a atender al Señor. Y van a tener que ser sacudidos. Al final van a terminar atendiendo al Señor, pero después de una sacudida horrible. Entonces yo termino diciéndole, hermano, que Lázaro tuvo una buena experiencia. ¿Qué le parece? ¿Fue buena o no fue buena? Por eso los discípulos, cuando miraron a Lázaro ahí, dijeron: ¡ala! ¿Qué experiencia más tremenda tuvo este hombre! De seguro que Pedro decía: Señor, yo no la quiero tener. Juan peor. Juan, que era más sentimental, haber dicho: no, Señor, este pobre sí le tocó duro por no aprender a atender al Señor. Entonces nosotros, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, es usted hijo de Dios, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Fíjese, termino diciéndole esto: siempre vamos a tener buenas experiencias con el Señor Jesucristo. No importa en el nivel que usted esté, es que usted lo necesita, hermano. Si es más sangoloteado que otro, a ver, mira que tiene a su lado, no se va a asustar. Es porque usted lo necesita, hermano, para que al final venga a atender al Señor. Entonces siempre vamos a tener buenas experiencias con el Señor, pues, pero depende de cómo aprendamos. Así vamos a ser tratados. Por eso lo invito finalmente a que venga a la iglesia. A ver, invita a que venga a la iglesia, hermano, y ábrale su corazón al Señor. Ese es el secreto. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quiere ponerse de pie entonces, por favor, y cerrar sus ojos? Gloria a Dios. Mire qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. ¿Ya se dio cuenta? Que no nos abandona, sino que nos tiene paciencia. Nos tiene paciencia hasta que aprendamos. Por eso todavía estamos en la tierra. Si no, ya nos hubiera llevado al cielo.
Pero todavía estamos en la tierra, hermano, porque tenemos que aprender. Ahora diga, yo tengo que aprender. Ahora diga, yo voy a aprender. En el nombre de Jesús. Ahora levante su mano en alto y dígale, gracias, Padre. Gracias, Padre, te damos esta noche porque tienes cuidado de nosotros. Gracias porque nos conoces a cada uno de nosotros y sabes en el nivel en el que andamos y el trato que necesitamos a fin de que te atendamos a ti, a quien hemos invitado a venir a nuestro corazón. A ver, quiere decirle, Señor, gracias porque aceptaste mi invitación y ahora moras en mi corazón. Y ahora yo voy a aprender a atenderte como es digno de ti. Gracias, Padre. A ver, dígale gracias, Padre, en el nombre de Jesús.